Ahora, si la sociedad reacciona, no va a ser por el incumplimiento en sí, sino por sus consecuencias. El desempleo o la inflación o ese tipo de cosas, ¿no? Lo conversamos con Alejandro Caterberg. ¿Cómo no? Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, está planteado el problema. Parece que aumenta el porcentaje de un eventual default, disminuye el porcentaje de un acuerdo. Todos guardamos la expectativa de estos días que finalmente prime alguna racionalidad de un acuerdo, pero ¿cómo está la sociedad ante este tema? Él dice, alejada. No, a ver, algunas cosas, Charlie. Dividir en dos etapas, ¿no? O sea, hubo una etapa que tuvo que ver con la actuación del gobierno en relación a la negociación con los fondos buitre, con los holdouts, su improvisación de la cual fue acusada, o su imprudencia, y todo ese proceso que podría ser sometido a mucha crítica por finalmente cómo llegó y se dejó estar hasta el último momento. Pero empezó una nueva etapa el día siguiente a que la Corte Americana no tomó el caso. Y ahí hubo dos cosas, nosotros estamos midiendo sistemáticamente en las encuestas qué es lo que está pasando. Uno, al principio primó contra el gobierno un discurso de que estaban improvisando, que no sabían, que pasaban de decir no vamos a pagar un mes antes, así vamos a pagar, un ministro de Economía que hablaba de el 1%, el 7%, el 93%, digamos, y un gobierno acusado de irresponsabilidad y desorientado en sobre qué estrategia seguir y hacer. Sí, pues yo creo que la presidenta al principio no sabía muy bien qué camino tomar. Y lo que ha pasado en estos 30 días, me parece, en términos de opinión pública y en términos de cómo el gobierno manejó esto, es que el gobierno ha encontrado una vuelta a cómo manejarlo. El nacionalismo. Tiene que ver con un poco de nacionalismo, un poco de pasar de estar en un escenario en donde el gobierno era acusado de improvisar e irresponsabilidad a sobreactuar una responsabilidad exagerada, según la mitad de la biblioteca al menos, sobre la famosa cláusula Rufo, y que todo lo que hace el gobierno en tratar de negociar y postergar y defender los intereses es para evitar un mal mucho mayor, etcétera, etcétera. Me parece que el gobierno pudo haber solucionado esto de una forma burocrática, que por ahí le hubiese generado costos al principio, que era simplemente tal vez pagando directamente y acatando sin más el fallo, pero me parece que en términos de opinión pública, en términos políticos, generó algo que si se termina bien, le puede dar muchos réditos. Generó un drama. ¿A qué le llamamos si termina bien? Si termina bien es que el gobierno consigue una victoria, que es lo que está buscando. Una victoria simbólica, chica, para la tribuna, que repongan el stay. Pero drama, ¿qué es? Digo, ¿se quieren llevar el país y yo me opongo? ¿Es eso? Drama es generar tensión, generar incertidumbre, tener información que otros no tienen, poner a la oposición en una posición muy incómoda. La oposición hoy en Argentina no puede hacer más que acompañar razonablemente. Primero por el riesgo de quedar acusado del lado de los que claramente no tienen buena fama, más allá de que la mayoría de la sociedad dice hay que pagar y hay que cumplir con el fallo, pero por más que la sociedad diga que hay que pagar y hay que cumplir con el fallo, nadie le tiene demasiada simpatía en general a los mercados de capitales y menos a los fondos buitres y a cómo se han establecido especialmente estos fondos buitres y para mí los errores que cometieron de entrar a discutir en la opinión pública argentina, hacer lobby. La solicitada acá. La solicitada. Entonces pero no hay costo para el gobierno hoy día en hasta términos de opinión pública. Hasta hoy no hay costos, no solo no hay costos, el gobierno está sacando una ventaja. La oposición no puede jugarse ni a quedar pegado y además la oposición no tiene información. Justamente, no sabe. Lo dijo Pinedo recién. Pinedo dijo, no sé lo que están negociando, no sabemos. Pero ¿cómo lo vas a ver? Entonces la oposición, ningún dirigente opositor va a salir con una posición muy fuerte para quedar 2 días más tarde en offside. Entonces lo que la oposición tiene que hacer es acompañar hasta que esto se resuelva. Si se resuelve mal, va a tener que acusar y marcar los errores que cometió el gobierno. Si se resuelve bien, entre comillas, para el gobierno, quiere decir que el gobierno logra algún tipo de victoria, aunque sea simbólica, va a tener que aceptar, dar vuelta a la página y seguir con la agenda que había. Ahora, como conocedor de la opinión pública, ¿vos crees que si se llega efectivamente al default, hay margen para que el gobierno vaya un poco más allá en esta propuesta, diríamos, nacionalista o de la soberanía nacional? No, para nada. Digamos, el gobierno lo ha intentado con Malvinas después del 2011, después de la reelección de la presidenta, no le fue para nada bien. Digamos, yo no creo que acá lo que hay es un auge de la cuestión nacionalista exacerbada. Lo que sí se ve es una presidenta sobreactuando o no, dependiendo de qué lado se lo mire
la defensa de los intereses, enfrentándose con gente que es muy fácil de enfrentarse políticamente y con gente que además entró en un juego que no le convenía entrar, ahora, desde mi punto de vista, ¿cómo que es entra? entrar a discutir en términos de opinión pública, a través de solicitada, a través de enviados, y Alejandro, meterse en el ámbito político con la presidenta. Pero ¿cómo entra ese papel de la presidenta en la sociedad? ¿Tiene recepción? ¿No tiene recepción? Hoy sí, y está mejorando. ¿Pero Hoy, de qué porcentaje hablamos? hoy estamos hablando ¿20 que... y pico por ciento? No, hoy, cuando nosotros le preguntamos a la gente, hace un mes, cuando esto empezaba, ¿cómo evalúa el accionar de la presidenta en relación a este tema? Era 38 positivo, 33 negativo, casi empatado. Hoy es 47 positivo, 20 y pico negativo, una brecha de 22 puntos. ¿Vos crees entonces En este tema, la presidenta tiene muchísimo mejor evaluación que cuando le preguntamos cómo evalúa la presidenta en relación a la inflación, cómo evalúa la presidenta en relación al Que es todo desempleo, negativo cómo eso. evalúa a la presidenta en general. O sea, Es todo en negativo. este tema En particular, este tema da positivo. en este tema- ahora, esto es una cuestión de tiempo. Está Si bien, esto pero- termina mal y el impacto de no terminar de cerrar este tema, que además, como decía el Pinedo recién, esto no es vida o muerte, esto es agosto o enero. Pero si eso tiene consecuencias económicas, ahí es donde la economía mata todo lo demás. O Pero sea, ella se enamoró probablemente de esto, ¿no? yo no creo, yo creo que hasta, a ver, mi impresión es... Venía de una caída, de pronto encuentro que estoy pero subiendo. los costos son muy grandes y, digamos, acá pierden todos. Lo que pasa es que estamos casi en el capítulo final, con el drama subiendo, con la tensión subiendo. Hace un mes que la Argentina está dominada por 3 temas. Uno era el Mundial, otro era Vudú y otro era los fondos buitre. 2 temas casi que están bajando, Sí, desapareciendo. Vudú ya... Bueno, el Mundial sí terminó. Vudú puede ir a escuchar música ahora, que antes no podía. Vudú bajó del tema y hace 10, 15 días que estamos exclusivamente concentrados y parados en este drama. La atención la va subiendo, lo maneja bien. Me parece que el gobierno, después de un inicio desorientado y seguramente improvisando, como muchas veces va haciendo el gobierno, ha llevado y ha logrado ir aumentando la atención. ¿Logrará en los próximos 3 días algún Ahora, tipo de victoria simbólica, que es lo que el gobierno necesita bueno, mostrar? pero tu Perdió la razonamiento- principal batalla, que era decir, nunca le vamos a pagar a los buitres, y le decimos, sí le vamos a No, pagar a pero los tu buitres. razonamiento es que, no sé, que haya un acuerdo, apliquen el stay y se pueda negociar tranquilamente. Bueno. ¿Esto lleva para el gobierno? ¿Sería eso? Exactamente. O sea, el gobierno, algo tiene que mostrar el gobierno. Una carta tiene que mostrar el gobierno que le doblaron el brazo o al juez o a los fondos. Al gobierno se le hace muy difícil perder ambas batallas. Perder la batalla, digamos, simbólica y además perder una de lo que era su política, su discurso de nunca vamos a pagar esto. Te saco un minuto de esto. Sí. El tema vudú, que recién lo mencionábamos. Un dirigente del oficialismo, como es Fernando Navarro, acaba de decir hoy Hace horas. que él aconsejaría, o si él fuese vudú, estaría ya pidiendo licencia. ¿Cuánto le cuesta, en términos de imagen a la Presidente, el tema vudú? Hasta ahora le costó en un inicio y después las aguas quedaron muy marcadas y separadas. Nosotros lo que estuvimos viendo es que en los últimos meses, a partir del procesamiento y del llamado a declaratoria, no se ha visto una caída significativa de la popularidad de la presidenta en relación al caso Vudú. Es más, la imagen de Vudú todos estos meses siguió aumentando, su imagen negativa, seguía aumentando y la imagen de la presidenta en estos meses se estabilizó. Incluso en los últimos 30 días mejoró un poco. O sea que ahí la brecha se amplió. Yo creo que el impacto y el costo para Vudú fue antes, digamos. Ya la gente, digamos, está bastante definido, hay que ver cómo esto evoluciona, hay que ver cómo sigue. Ahora, lo que queda claro es que Vudú está destruido. La imagen de Vudú es Y malísima, hoy la Cristina mayoría... lo está utilizando Vudú para que los dardos van para ese lado y no para otro. Posiblemente, es una hipótesis, o para que no se instalen nuevos temas que hasta ahora son desconocidas. La mayoría de la población, Charlie, dice que Vudú o debe renunciar o debe pedir licencia. Scioli o Randazzo, ¿cómo están midiendo? En términos de una posible primaria, no, claramente el gobernador Scioli tiene una amplísima ventaja contra cualquiera del resto de los dirigentes. Lo que sí pasó en los últimos 2 o 3 meses es que antes teníamos al gobernador Scioli en las encuestas totalmente separado y en un pelotón muy lejano a un grupo de muchos dirigentes como Randazzo, Capitanich, Urribarri, Domínguez, el propio Aníbal Fernández. Lo que pasó en los últimos 2 o 3 meses es que Randazzo se separó de ese grupo y ahora está Scioli, Ahora, mucho más abajo Randazzo y después el resto del grupo. Alejandro, para los candidatos oficialistas, y diga los que tienen preeminencia,
Scioli y Randazzo, como dijiste, ¿no es una situación altamente incómoda esta? Hasta ahora han sido mesurados, no han ido contra la política del gobierno en el tema de default, pero mucho no han dicho. No pueden decir mucho más, Charlie. ¿Qué pueden decir hasta que esto no se resuelva? ¿Cuál es el margen? Digamos, estamos a cuestiones de horas. Incluso, yo creo que hay dos etapas, porque podría no resolverse en las próximas 72 horas, pero podría resolverse en los próximos 30 días. O sea, no es que dentro de 72 horas esto es blanco-negro, estalla o todo sigue. El gobierno va a tener algunos días más, me parece, si no lo logra resolver. Mi impresión es que el gobierno necesita mostrar algún tipo de victoria, aunque sea relativa, para su electorado, para sus votantes. Alejandro, muchas gracias por haber venido. Gracias, Charlie, gracias por la invitación. Edgar, bueno, fue un placer tenerte. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos, porque tuve un pantallazo. ¿Te vas conforme? Sí, sí, totalmente. Me quedó una sola cosa, que lo dejamos para otro día. Dale. Hoy el diario El Día de La Plata publicó que ayer Scioli le permitió cerrar, ayer no, el otro día en el acto, a Cristina Álvarez Rodríguez, que sería su candidata a gobernadora. Le iba a preguntar acá 3 veces si lo han medido, pero lo dejamos para otro. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos reencontraremos el domingo a las 9 de la noche. No se olvide, pase una buena semana. Chao.